Ya estamos de vuelta con ustedes, se lo anticipábamos antes del corte, corresponde el proceso de conversación, nuestro espacio de conversación, y hoy lo vamos a hacer junto a Javier González, abogado, ex agente zonal de la Superintendencia de Salud, para hablar un tema relacionado con salud. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. Hola Eduardo, muy buenas noches, gracias por la invitación. La ley de urgencia en nuestro país que le da muchos derechos a los pacientes. ¿Qué es la ley de urgencia? Bueno, la ley de urgencia es un beneficio que tiene todo afiliado al FONASA e ISAPRE cuando, ojalá que no se desea, pero cuando Sí, claro. una persona ingresa en condición de urgencia a un centro hospitalario o a una clínica. Ahora, la ley de urgencia se aplica no porque la persona ingrese a un establecimiento médico por el servicio de urgencia, Claro. sino que va de la mano y se relaciona con una condición médica de esa persona que necesita una atención inminente, Inmediata. porque si no está en riesgo su vida o alguna secuela funcional grave, por ejemplo, alguna pérdida de un dedo, brazo, mano, Claro. etcétera. Entonces, la condición de urgencia le permite a ese afiliado al FONASA o ISAPRE obtener de su seguro, sea ISAPRE o FONASA, Claro. el pago directo al prestador médico, a la clínica o hospital, durante el periodo que esa persona, que ese paciente estuvo en esa condición de urgencia. Urgencia que no puede ser negada. Urgencia que no puede ser negada. Ahora, toda la certificación de la condición de urgencia lo tiene que hacer el médico o el doctor, ¿cierto?, que recibe a ese paciente en el establecimiento médico. Ahora bien, si ese médico certifica efectivamente que esa persona, que ese ciudadano está en condición de urgencia vital o Claro. secuela funcional grave, debe extender un certificado de esa condición para que se presente o en el FONASA o ISAPRE y se pueda aplicar esta ley de urgencia. Antiguamente se usaba el cheque de garantía. Hoy, en este caso, no hay cheque de garantía. No, cualquier persona que ingrese a un establecimiento de salud en condición de urgencia, no se le puede condicionar la atención ¿Ya? por ningún medio, ni cheque, ni pagaré, ni tarjeta de crédito, hipoteca, prenda, si vamos al extremo. No, ninguna garantía para una persona que va en condición de urgencia o de riesgo de secuela funcional grave. Lo que es diferente es que, insisto, ingreso a un servicio Claro. de urgencia, porque eso no significa que yo estoy en una condición de urgencia. Claro. Lo importante es La el tema condición. médico, la condición médica, que lo certifica el médico del servicio de urgencia. ¿Qué pasa si una persona no está afiliada ni a ISAPRE ni a FONASA y está en una situación de urgencia? Bueno, es una muy buena pregunta y ahí efectivamente no tendría derecho al crédito de urgencia. Ya. Lo mismo que las personas que se encuentran en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, Ya, CAPTEDENA, CAPTEDENA. DIPRECA, tampoco tienen derecho a la ley de urgencia. Solamente tienen derecho las personas que están en el FONASA o en un ISAPRE. Ahora, estando en esta ley de urgencia, o estando en esta situación de urgencia primaria, ¿ya? ¿Se puede derivar a una situación, a una especialización o a un centro de salud más especializada? ¿Quién determina esa derivación? Correcto. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que esa persona se ingresó en condición de urgencia y eso lo tiene que certificar el médico. Y a la vez, el mismo médico o el establecimiento debe certificar cuando ese paciente ya se encuentra en condición estable. Ya. ¿Por qué? Porque en ese momento el paciente deberá decidir si se mantiene en el centro médico donde ingresó en condición de urgencia o es trasladado a otro centro médico. Por ejemplo, si un paciente FONASA ingresa a una clínica privada Claro. y está 3 días en condición de urgencia, pero el día cuarto está estabilizado, él podrá decidir si se mantiene en la clínica, pero ahora bajo la modalidad de libre elección, porque ya no corre, ¿cierto?, el periodo de urgencia, o finalmente es trasladado a un hospital público, a la red pública, donde el copago debe ser cero. Lo mismo que un paciente de condición ISAPRE. Si esa persona estuvo 3 días en condición de urgencia, pero estuvo en un prestador que no es de la red que Claro. tiene la ISAPRE, ahí deberá decidir si se va a un prestador de la red o se mantiene en la clínica a la cual ingresó, pero ahí deberá tener la bonificación de acuerdo al plan de salud que tenga. Entiendo entonces que en esta ley de urgencia corre en todo el periodo que está en peligro su vida, ¿no? Exactamente. La ley de urgencia, que, ojo, lo importante para los televidentes, no es gratuidad. No es que en ese periodo Ya. que la persona, el paciente, estuvo con condición de urgencia, tiene derecho a recibir atenciones gratis. No, solo que lo va a pagar directamente su aseguradora, FONASA o ISAPRE. Pero ese periodo de ley de urgencia tiene el periodo de ingreso y el periodo de estabilización. Lo demás correrá por cuenta del mismo paciente, si es FONASA
me voy a mi red pública, si es ISAPRE, me voy a la red de prestadores del ISAPRE y tendré derecho a la bonificación de acuerdo al plan de salud que yo tenga. Ya, pero en FONASA existe el copago cero. Sí, Sí. en copago cero, efectivamente. Entonces ahí lo recomendable para los pacientes de FONASA es que efectivamente una vez estabilizado, elija y exija y pida ser trasladado a su red pública de salud para que tenga derecho a este copago cero. Correcto. En ningún lugar se le puede negar la atención. Si una persona ingresa en condición de urgencia, ningún establecimiento médico puede negar la atención de salud. Y se le puede dar prioridad. Y tiene derecho a la prioridad absoluta, claro. Acá no debiese correr el triage. Si efectivamente el médico certifica que esa persona necesita atención inmediata, Perfecto. ni siquiera tiene que pedirle, bueno, usted ISAPRE, FONASA, inmediatamente debe recibir las atenciones. Después verificará los trámites administrativos. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Porque la pregunta que uno se podría hacer, ¿qué sucede si se me condicionó la atención? Claro. O muchas veces no se certificó que ese paciente estaba en condición de urgencia. Bueno, el FONASA tiene la facultad por ley, de revisar si esa persona entró o no en condición de urgencia. Claro. Y si no estoy de acuerdo, también la Superintendencia de Salud tiene la facultad de revisar si esa persona a quien no se le calificó su condición de ingreso como urgencia o riesgo vital, revisar y así determinar algo en contrario y así la persona tenga derecho y los beneficios que esta ley otorga. Estamos conversando con Javier González, abogado en su calidad de ex agente zonal de la Superintendencia de Salud. ¿Cómo en este centro de urgencia se puede calificar a una persona que está en condición de urgencia? Bueno, eso es una facultad exclusiva del médico cirujano o Ya. el médico del servicio de atención de urgencia. Es él el llamado a certificar si está o no en condición de urgencia. Ahora, la revisión administrativa posterior existe, como decía anteriormente, existe por parte de FONASA o por parte de la Superintendencia de Salud. Pero el primer llamado a certificar si la persona ingresó o no es el médico del servicio de urgencia. Siempre cuando uno lleva a una persona, están los familiares, y los familiares exigen, ¿ya?, que lo ingrese con situación de urgencia. Yo creo que es una situación compleja en ese momento. Absolutamente. Hay una prontitud de exigir atención. ¿Cómo podemos, tú me dices que el médico del servicio de urgencia es el que determina si está en una situación de urgencia? Correcto. ¿Cómo poder lidiar con eso? Bueno, los servicios médicos tienen esta famosa, no sé si famosa, pero esta modalidad de atención que es el triage, ¿cierto? Sí, Dependiendo cómo está el paciente que está esperando atención. Y en ese contexto va calificando. Entonces, finalmente queda al buen saber del médico de urgencia certificar si esa persona requiere atención inmediata o puede esperar. Ya. Ahora, y ha sucedido muchas veces que hay médicos, centros médicos, ¿cierto?, en Antofagasta y en todo el país que han calificado que una persona no ingresó en condición de urgencia. Han entendido que no estaba, no requería. Claro. Pero posteriormente, o el FONASA o la superintendencia sí lo ha determinado. Ya. Ahora, también hay un reglamento que se dictó hace un par de años atrás, 2 años creo, no recuerdo muy bien, donde expresamente se señala ciertas patologías. Claro. Donde sí o sí tiene que ser calificada como urgencia, lo que es un gran avance, porque a veces uno podía, en mis tiempos en la superintendencia, uno pensaba si la peritonitis, por ejemplo, era o no calificación de urgencia. A lo mejor para el médico no, pero posteriormente en los exámenes... Es una patología dinámica, o sea, en Exacto. algún momento puedo no estar en una situación de urgencia, pero como es dinámica, puedo, no sé, a la media hora estar en una situación de urgencia. Correcto, Claro. correcto. Entonces, claro, generaba esa discusión. Hoy con este reglamento se objetivizó un poco más porque se señala qué Claro. condición o qué patologías sí son consideradas de urgencia. No obstante, siempre va a existir la posibilidad de reclamar en el FONASA, Superintendencia de Salud, o si el paciente lo quiere también ir a los tribunales de justicia. No hay ningún inconveniente en ese sentido también. Y hay normativa, hay fallos que han determinado que FONASA y SAPRE otorgue la ley de urgencia por los tribunales superiores de justicia. ¿Dónde podría ahondar más en esta ley de urgencia? Porque me imagino que cada vez que va avanzando el tiempo ha ido creciendo esta ley, ha ido modificándose. Sí, bueno, CAI SAPRE tiene su página web donde aparecen los beneficios que tienen todos. Ojo, no solamente la de urgencia, está la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, la CAEC, ¿cierto? El FONASA también tiene una página web bien interactiva donde se explica cómo hacer uso de la de urgencia y también está en la página web de la Superintendencia de Salud, que se está actualizando con dictámenes, con circulares para ver cómo puedo hacer uso de la ley de urgencia. Ahora, lo importante acá es capacitarse, es que el ciudadano sepa los derechos que tiene Claro. y efectivamente la ley de urgencia es uno de los derechos que otorga la ley a todo beneficiario. Ojo, FONASA y SAPRE. Si soy Capredena, DIPRECA, lamentablemente por normativa no tengo derecho a la ley de urgencia. Claro.
Ya, una ley que es propio entonces y justo de enterarse, ¿ah? Cómo funciona y exigirla al momento Así en es. que si uno está en condición de urgencia. Pasemos a otro tema, ya que ha sido el tema de estos últimos días en relación a estas licencias médicas utilizadas por personas que han viajado al exterior. ¿Ya? ¿Cómo funciona en el tema legal? Hoy vemos que la Contraloría está poniendo mucho ojo en esto y ha anunciado muchas más fiscalizaciones. La situación es como la punta del iceberg de algo que podemos ir descubriendo paso a paso, día con día, de una situación que a la larga siempre era como el secreto a voces, ¿ah? Pero hoy se está dando a la luz pública. Sí, bueno, primero que todo, como todo ciudadano, ¿cierto? Es lamentable lo que estamos viviendo como país, como institución, ¿cierto? Se mencionaba en la opinión pública que más de 25.000 funcionarios efectivamente con licencia médica salieron del país. Leía hace poco, durante el día, que el ministro de Hacienda informaba que ya sobre 1.000 funcionarios públicos habían renunciado. Claro. Bueno, eso, primero, claro, yo comparto el malestar de la ciudadanía. Yo creo que efectivamente acá hay un proceder incorrecto. También, De unos pocos. ¿Ah? de unos pocos, sí. Sí. Y eso es importante, Eduardo, y gracias por recalcarlo, porque no, si bien 25.000 tampoco es tampoco, pero Claro. el universo de funcionarios públicos es vasto y entonces no todo funcionario público, y que eso quede muy claro, se aprovecha de ciertas circunstancias. Claro. Ahora, volviendo a la pregunta en sí. Bueno, acá lo que instruyó Contraloría fue, mire, servicios públicos que tienen que tienen estas personas que han hecho mal uso, ¿cierto?, de beneficio de licencia médica, instruye un sumario administrativo. Claro. Instruye un sumario administrativo, ¿para qué? Para poder desvincular si se comprueba esta mala utilización, ¿cierto?, proceder a la sanción máxima que señala el Estatuto Administrativo, que es la destitución, y yo entiendo que sería por falta de probidad. Acá, efectivamente, una falta de honradez, ¿cierto?, Claro. del actuar del funcionario o funcionaria pública que, estando con licencia médica, se va del país, ¿cierto?, de vacaciones o por cualquier otro motivo, no debiendo hacerlo. Te lo pregunto en tu calidad de abogado, un sumario administrativo que no es corto. No, no es corto, no es corto. La ley 18.834 que habla sobre el estatuto administrativo señala los plazos que hay que cumplir. Y el estatuto, el sumario administrativo es un procedimiento que va a llevar a cabo un fiscal sumariante, Claro. que va a reunir todos los antecedentes. Si efectivamente verifica que hay antecedentes para formularle cargo a este ciudadano o ciudadana que hizo mal uso de la licencia, como debiese ser, le va a formular cargo, en términos más simples, lo va a acusar para el televidente que entienda, Claro. ¿cierto? Y ese ciudadano, ese funcionario público, tiene derecho también a una defensa, Correcto. un derecho que está consagrado constitucionalmente incluso, y bueno, después se determinará cuál es la sanción. La sanción lo más seguro que sería la destitución. Ahora, él puede presentar recursos, incluso puede irse a los tribunales superiores de justicia, pero hay un procedimiento previo. No es que la persona, como puede pasar en el sector privado, que el empleador, ¿cierto?, lo despide inmediatamente. No, acá hay que seguir un procedimiento Que es previo. largo, puede ser de varios años. Mira, hay sumarios administrativos que han durado años. Sí, Yo claro. creo que esto debería ser mucho más breve. Pero claro, en general son procesos que están establecidos ciertos plazos que se deben cumplir y no Morosos, son largos, gastos de recursos. y no son de un día para otro, Sí, porque claro. el funcionario, el fiscal sumariante, ¿cierto?, el que va a llevar a cabo el proceso, también cumple otras labores. O sea, no solamente, salvo que el servicio entienda, y creo que así lo han hecho muchos, han nombrado fiscales especiales para llevar a cabo estos sumarios contra estos funcionarios o funcionarias que hicieron mal uso de una licencia médica. Contraloría ya avisó que las Fuerzas Armadas y Carabineros también serán fiscalizados. Hay también una fiscalización a otro tipo de instituciones que no están dentro de la fiscalización normal, como es los servicios de justicia, la misma Contraloría. Y también está toda esta gente que eventualmente usó su licencia médica para trasladarse dentro del territorio nacional, que no ha salido del territorio nacional. Bueno, la Contraloría, dentro de sus facultades fiscalizadoras, perfectamente puede hacer eso, después instruir al servicio público que inicie la medida correctiva del caso. ¿Y por qué es tan grave esto finalmente? Porque primero acá hay plata de todos los chilenos. Sí. La diferencia que se da entre un funcionario público y una persona contratada en el ámbito del derecho privado, ¿cierto? Que en el ámbito del funcionario público, el que está con licencia médica, él mantiene su remuneración. Entonces, no hay ningún inconveniente que si se me rechaza, se reduce, yo tengo mi remuneración. Después tendré que ir a pelear, en buen chileno, ¿cierto?, esta reducción. En cambio, el trabajador del área privada, si se le rechaza
o se le reduce la licencia, tiene que presentar recursos ante la CONPIN o ante la Superintendencia de Seguridad Social. Muchas veces, y lo sabemos, ¿cierto? No es algo nuevo, no me están pagando en el mes, sino se demoran un mes, Claro. 2 meses, 3 meses. Entonces, es la complejidad que lleva todo esto de los funcionarios públicos. Lamentablemente, por unos pocos, ¿cierto? Se ensucia este proceso. Y con relación a las Fuerzas Armadas, claro, la Contraloría tiene la facultad de hacerlo, claro, y si se encuentra con situaciones que rayan lo ilegal, deberá hacerlo presente a la instancia correspondiente. Javier, se nos fue el tiempo. Bueno, un tema que está recién partiendo, esto de las licencias médicas. Sí, un tema que recién está partiendo. Entiendo que los servicios públicos deberían iniciar acciones de reembolso, por llamarlo de una forma, de repetición contra ese funcionario por los dineros mal habidos. Claro. Y también podría haber una arista penal, un posible fraude al fisco, no lo sé, por recibir platas que no correspondían. Así que sí, como bien dice tú, Eduardo, algo que está en constante evolución. Claro. Y bueno, esperemos que se llegue a buen término y que efectivamente se sancione como haya que sancionarse. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por la Será invitación. otra oportunidad por otro tema interesante. Gracias. Nos acompaña el abogado Javier González, ex agente zonal de la Superintendencia de Salud, con este interesante tema. Hacemos pausa, ya regresamos.